Sabe, hermanos, que cuando una persona llega a creer en Cristo Jesús como su Salvador, este evento cambia su vida para siempre. ¿Sabe usted por qué? Porque esta persona llega a pasar de muerte a vida. Llega a pasar de lo que es la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Cambia su vida porque una vida que no tenía sentido, una vida que no tenía propósito, llega a ser una vida con propósito. Entonces, a este evento nosotros le llegamos a conocer como el primer amor. Cuando nosotros conocemos a Cristo es como conocer nuestro primer amor. Las cosas cambian en nuestro entorno y llegan a suceder cosas maravillosas. La opresión que llegábamos a tener, Dios la cambia en gozo. El lamento que teníamos y la tristeza que había en nuestro corazón, Dios lo cambia en alegría, en entusiasmo, en bendición. Pero ¿sabe una cosa? Que conforme nosotros venimos a la iglesia, empezamos a aprender, empezamos a leer la Biblia, nos regocijamos, el tiempo llega a pasar y de repente como que sucede algo, como que ya las cosas empiezan a pasar a segundo término. La palabra de Dios ya no la leemos constantemente, ya preferimos quedarnos a ver el rico y Lázaro, ¿verdad? En vez de venir al estudio, de todos modos ahí voy a aprender, ¿verdad? Viendo el rico y Lázaro. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Ese primer amor se empieza a enfriar. Es como cuando nosotros nos casamos, los primeros días no sabemos dónde poner a la esposa, ¿verdad? La llevamos mi amor, ¿a dónde quieres ir a cenar? Y la queremos traer donde quiera, ¿verdad? Pasan 4 o 5 años y ya en vez de decirle mi amor, vieja, ¿a qué horas va a estar la cena? ¿Verdad? Le empezamos como que las cosas se enfrían, como que las cosas se enfrían. Pero ¿sabe que Dios nos pide, hermanos, que volvamos a nuestro primer amor? Y hoy veremos 7 aspectos importantes que debemos considerar para volver al primer amor. Vamos a ver, número 1, vamos a ver las características del primer amor. El primer amor, hermanos, es inocente, es puro, es sencillo. Miren lo que dice Primera de Corintios 13, del 4 al 6. Dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ciertamente que el amor de Jesucristo nunca deja de ser. Y nuestro primer amor es el amor que recibimos en Jesucristo, porque Él dio todo por nosotros. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la palabra de Dios, sino que Él vino al mundo, hermanos, y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, y siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que Él fue a la cruz del Calvario, donde fue clavado, donde derramó toda su sangre para darte salvación y vida eterna. Y cuando nosotros llegamos a recibir ese amor puro, ese amor incondicional, ese amor que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera, ese amor que es diferente al amor de un hombre con una mujer, el amor que es diferente al amor de un padre con un hijo. Cuando un hijo nos falla, lo primero que decimos: ya no tienes padre, ya no tienes madre, moriste para mí. Y es una mentira, hermanos. Es una mentira, porque nunca va a dejar de ser nuestro hijo. Pero ese sentimiento que tenemos nos hace hablar así. Cuando una hija nos falla, le decimos: olvídate, has muerto para mí. Es una mentira, va a ser para toda la vida. Pero ese es el sentimiento. Pero para Dios, para el Señor Jesucristo, no hay tal sentimiento. Nosotros le fallamos, hermanos, día a día, día a día. Y Él está ahí incondicionalmente por usted y por mí.
Él está abriendo sus brazos, hermanos, para recibirle, para acogerle, para acariciarle, hermano, para bendecirle. Pero muchas veces usted y yo nos alejamos de ese primer amor. Él todo lo dejó por usted y por mí. Él dio su vida, su amor, para darle salvación y vida eterna. Y lo seguiría haciendo, hermanos, porque Él no lo hace por sentimiento. Él lo hizo por el compromiso que Él tenía por el Padre. Nosotros hacemos las cosas por sentimiento, por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanta separación, por eso hay tanta familia fragmentada, tanta familia dividida. Pero Él no es así. Número 2, todos tenemos etapas importantes en nuestra vida. Nosotros nacemos, crecemos, conocemos nuestro primer amor, nos casamos y llegamos a tener nuestros hijos y las cosas van cambiando constantemente. ¿Sabe usted que la iglesia también tiene etapas importantes en su vida? Mire, por ejemplo, acaban de anunciar que dentro de unos días van a cumplir su aniversario. Quiere decir que ya van pasando a otro nivel. Quiere decir que van madurando poco a poco. Quiere decir que la iglesia también pasa por etapas importantes. Y sabe que en la Biblia habla de una iglesia que también pasó por etapas muy importantes. Y le voy a invitar que vayamos a Apocalipsis 2. Los versículos del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice el Señor Jesús así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, le dice el Señor Jesús a la iglesia, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué razón, hermanos, el Señor Jesús se dirige a la iglesia de Éfeso en el primer mensaje a las iglesias del Apocalipsis? Veamos un poco, hermanos, cómo era la ciudad de Éfeso en sus días de gloria. ¿Sabe que Éfeso era la ciudad más importante en la región de Asia Menor? Era la ciudad más importante, era una ciudad con 250,000 habitantes. Era la ciudad griega más antigua del viejo mundo. Tenía un puerto, el puerto más significativo en el mar Mediterráneo, con un mercado que se extendía desde el oeste de Roma hasta Grecia e Italia. Éfeso, si usted no lo sabe, es lo que hoy en nuestro mapa sería la región de Turquía. Y vamos a ver algunas imágenes. ¿Por qué es que era tan importante esta ciudad? Miren, en la primera imagen está ahí Diana. Diana o Artemisa era la diosa de los efesios. Era la diosa de la fertilidad. Y ellos veneraban a esta mujer. Y en la Biblia dice que cuando Pablo el apóstol vino a fundar la iglesia, los de esta ciudad de Éfeso armaron tal alboroto que dijeron: está hablando en contra de nuestra diosa. Nuestra diosa es lo más grande que tenemos. Y este viene y habla de un Dios que no tiene cara, que no tiene
facción, que no tiene un nombre definido, solamente viene y habla de un Dios invisible. Y mire también por qué era importante. El templo de Diana, la número 2. El templo de Diana era una de las obras más majestuosas sobre la tierra. De hecho, se dice que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense, era un templo preciosísimo, algo parecido a este lugar, me imagino. ¿Ama su iglesia, hermanos? Diga amén. Era un templo impresionante, hermanos. Impresionante, se le contaba como una de las 7 maravillas del mundo. Esta ciudad contaba también, la imagen número 3, con la biblioteca de Celso. Era un edificio de 3 pisos en ese entonces, que albergaba de 12,000 a 15,000 rollos en manuscritos. Es decir, que la gente venía de todas partes del mundo para visitar estos lugares, para ver ese templo majestuoso, para visitar esta biblioteca y maravillarse de las cosas que había ahí. No solamente eso, mire, en el número 4 tenían un teatro que albergaba a 25,000 personas. Era algo tremendo, algo majestuoso. Pero ¿sabe qué es lo que quedó, hermanos? Por ejemplo, de una de las 7 maravillas del mundo. Vamos a ver el número 5. Miren lo que quedó del templo de Diana. Imagínense. Y eso nos muestra, hermanos, que cuando nosotros dejamos a Dios y nos vamos con lo que es perecedero, así viene a quedar nuestra vida. Nuestra vida se derrumba, hermanos, y llegamos a ser miserables. Miserables cuando nosotros dejamos nuestro primer amor. Los imperios que dominaron esta región fue el imperio persa, el imperio de los lidios, iconios y de los romanos también. Así de que esta era una ciudad importantísima, pero era una ciudad pagana, era una ciudad donde se veneraba. Es más, ahí en el templo de Diana, hermanos, se dice que había sacerdotisas que lo que hacían era prostitución. A lo que llegaban otras personas, a lo que llegaban hombres ahí, era a acostarse ahí con las sacerdotisas, a venerar la imagen de la diosa de la fertilidad, pero a estar teniendo sexo ahí, hermanos. Por eso es que se ve las ruinas de ese lugar. Cuando nosotros, hermanos, dejamos lo verdadero, lo justo, lo de buen nombre, lo que es el primer amor de Jesucristo, nuestra vida se convierte en ruinas. Todo empieza a marchar mal, todo empieza a descomponerse hasta que caemos, hermanos. Y por eso es que Dios nos pide que cuidemos nuestro primer amor. Vamos a ver algunas características, número 3, algunas características importantes de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y sabe que cuando Pablo vino y fundó esta iglesia vivía en el primer amor. Esta iglesia dejó todo lo que era la idolatría, todo lo que era eso del templo de Diana, todo eso del comercio, dejaron eso aparte, hermanos, por vivir para Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, yo no sé usted cuando se enamoró de su esposa, usted quería hablar con ella todo el tiempo, le estaba llamando por teléfono, por allá dicen que no, ¿verdad? Pero yo sé que sí. Le quería estar hablando por teléfono, le traía flores, la quería llevar a cenar. Hermano, usted vivía para ella. Los efesios vivían para Jesucristo, querían ser como Jesucristo. Querían hacerle saber a toda la región que no había más Dios más que Jesucristo. Ellos empezaron a decirle a la gente: no hay Dios más que Jesucristo. Diana es un engaño. Diana es un engaño. Tenemos que vivir para Jesucristo. Y cuando nosotros llegamos a conocer nuestro primer amor, queremos ser como Él. Queremos hacer las obras que Él hace. Queremos andar como Él anda. Yo me recuerdo, hermanos, cuando era novio de mi esposa, hasta nos vestíamos iguales. ¿No le ha pasado eso a usted también? ¿Verdad que sí? Así es de que si usted quiere hacer las obras de su primer amor, que es Jesucristo, usted tiene que vestirse como Él.
No de andar con sandalias y con túnica larga, pero hacer las obras que Él hacía, hermanos. Él amaba a los demás. Él iba y abrazaba a los desamparados, a los que otros rechazaban, Él los bendecía. Aún a los niños, dice la palabra de Dios, que cuando se acercaban los niños, los apóstoles le decían a los papás: dejen a los niños, dejen que esté en paz el maestro. Y el Señor Jesús les dijo: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabe por qué razón es que la gente buscaba al Señor Jesús? Porque Él era diferente. Él era diferente. Él abrazaba a los necesitados. Él amaba a los desconsolados. Él les daba bendición. Él, amados hermanos, dio su vida por todos ellos, por usted y por mí. Y dice la palabra de Dios que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por un amigo. Él se mostró amigo de todos. Muchas veces nosotros no queremos salir, hermanos, a dar el evangelio a otros, porque tenemos miedo que nos vayan a atacar porque están haciendo drogas, miedo de que nos vayan a ensuciar porque son homeless y no tienen una buena ropa, hermanos. Tenemos temor, pero la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ejerces tú el dominio propio? ¿Ejerces tú el poder de Dios en tu vida? Es necesario volver a nuestro primer amor, hablar de las obras de nuestro Creador, hablar de las obras que Cristo hizo y que otros vean en ti a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué otros seguían a Pablo? ¿Sabes por qué otros consideraban que lo que decía Pablo era verdadero? Porque veían en él a Jesucristo. ¿Ven en tus obras a Jesucristo? O de repente llegan personas a la iglesia y dicen: no, pues es que ellos son igual que nosotros, hacen las cosas que nosotros hacemos. No hay diferencia. Tiene que haber una diferencia entre el creyente y el no creyente. Amén. Y no estoy hablando de la vestimenta, hermanos. Yo me puedo quitar este chaleco, yo me puedo quitar esta corbata, yo me puedo quitar este vestir y este calzar. Eso no es lo que hace mi personalidad. Lo que hace mi personalidad es lo que yo muestro a los otros de Cristo en mí. Y eso es el primer amor. Permanecer en el primer amor. Ellos dejaron la idolatría. Amaban la sana doctrina. Amaban la doctrina de Jesucristo. Y no tenían la Biblia completa. Solamente tenían lo que era el Antiguo Testamento. Pero Pablo les mandaba cartas. Y mire algo curioso y algo especial que nosotros podemos ver en las Escrituras, que los efesios eran tan genuinos que por ejemplo aquí en la epístola a los Efesios, en la carta a los Efesios, en el versículo 15 del capítulo 1 dice: por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Era una iglesia pujante, era una iglesia en tremendo avivamiento. Era una iglesia que domingo a domingo se llenaban las bancas, hermanos. Me imagino yo que estaban a punto de alquilar ese teatro, hermanos, para llevar a toda la iglesia. Amaban lo que era hablar de Jesucristo. Querían ser como Cristo Jesús. La pregunta para ti y para mí: ¿queremos ser como Cristo Jesús? Si tú quieres ser como Cristo Jesús, tú tienes que hacer las obras de Cristo Jesús. Y el Señor promete que aún mayores puedes hacerlas. Así es de que el Señor Jesús da esta carta con esta advertencia. Y el Señor Jesús, hermanos, nos evalúa día a día. Nosotros vemos a nuestros hijos y decimos: yo siento que mi hijo va madurando, yo siento que mi hijo va creciendo, ya no hace los berrinches que hace. ¿Sabe que Isaí, que usted lo ve aquí cantando tan bonito, hermano, él era berrinchudo a morir, hacía tremendos berrinches? Y conforme va creciendo,
Nosotros decimos, wow, va madurando. Va madurando. Nosotros vemos a nuestros hijos que le quieren servir al Señor, que aman la obra de Dios y decimos, va madurando. Vamos evaluando el día a día. ¿Sabe usted que Dios también nos evalúa? Número 4, perdón. El Señor Jesús evalúa también a la iglesia. En los versículos 2 y 3 dicen de la siguiente manera: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y les has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor Jesús veía esta iglesia que no desmayaba. Y esta iglesia que a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición que estaban viviendo ahí, en medio de esa ciudad de corrupción, en medio de esa ciudad muy parecida a Fresno, muy parecida a Los Ángeles, donde hemos llegado, hermanos, a que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. A donde hemos llegado, amados hermanos, a ver en las noticias corrupción, a ver en las noticias la agenda de Satanás, cómo va avanzando día a día. Y la iglesia muchas veces se queda dormida. Pero el Señor Jesús evalúa a la iglesia y dice, yo he visto tu trabajo, veo tu trabajo y eso me gusta, que no has desmayado. El Señor Jesús nos invita, hermanos, que no tenemos que desmayar. La noche viene, dice la palabra de Dios, y vienen las tinieblas. Pero nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que estar luchando sin desmayar, como hacía la iglesia de Éfeso. No desesperarnos, no decir, no, es que cada vez pasan más leyes en contra de la iglesia. No, si pasan más leyes, nosotros tenemos que salir a luchar, porque nosotros al final de cuentas no tenemos lucha contra carne ni sangre. Así de que nuestras batallas, hermanos, se ganan con oración y de rodillas. El Señor Jesús evalúa a su iglesia, pero también tiene un reproche, número 5. Él tiene un reproche para el creyente y para la iglesia en general. El versículo 4 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El romance de la iglesia se acaba. El romance de la iglesia se enfría. Ya no queremos salir a evangelizar. Ya muchas veces nos enfrascamos, hermanos, en poner bonitas las bancas, en poner bonito el santuario, en colocar una cruz aquí, en pintar acá. Y eso está bien, es maravilloso. Eso nos bendice también. Pero tenemos que poner un balance en nuestra vida. Y lo mismo sucede con el creyente. El creyente ya no quiere salir a evangelizar, ya no tiene tiempo, ya ocupamos en otras cosas, ocupamos nuestro espacio y nuestro tiempo en el Facebook. Es que tengo que mandar esta publicación, es que tengo que tomarme esta foto, es que tengo que ir al mall, es que tengo que ir a comprar, es que tengo que ir a hacer, es que tengo, y nuestra vida se convierte en un es que tengo. Pero el Señor nos dice, has dejado tu primer amor. Es decir, hablar de Jesucristo se ha convertido en un tema secundario. Sentimos que el primer amor es un capítulo cerrado en nuestra vida. Sentimos que ese primer amor se ha ido apagando. Es más, muchas veces estamos a punto de divorciarnos del Señor. Y Él está observando esto, hermanos. Él está observando qué es lo que has hecho tú con los desamparados. ¿Qué es lo que has hecho tú con aquellos que necesitan saber de Jesucristo? ¿Sabes que día a día la gente se está muriendo sin Jesucristo? Y es nuestro deber ir a hablar a otros de Jesucristo.
¿Qué dice la gran comisión? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura, a todo aquel que no conoce, a todo aquel que está perdiéndose, hermanos. Y es sencillo. Ponga su mano así, hermano. Ponga su mano así. Y recuerde, si usted está ahí en la tienda, si usted está en la parada del bus, si usted está donde sea, simplemente enseñe su mano. Enseñe su mano y hable a otros de Jesucristo. Hable a otros de Jesucristo. Es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. Y hágale saber a la gente, mira, aquí estás tú. Aquí estás tú sin Jesucristo. Pero tienes que saber que el Señor Jesús vino y murió por ti. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo único y perfecto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo que te separa de Dios, es el pecado. Es el pecado, porque nosotros si persistimos en nuestro pecado no vamos a poder ver la gloria de Dios. Pero sabes que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Él envió a su Hijo único y perfecto, quien vino y dio su sangre y dio su vida para darte salvación y vida eterna. Y ahora, mira este dedo más pequeñito. Puede ser el más pequeño, pero ahora te toca hacer una elección a ti. Nadie lo puede hacer por ti. Es la única decisión importante que cambiará tu vida para siempre. Nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Cuántos hijos vamos a tener? Mire, ayer estaba Denis con su novia y ya están planificando cuántos hijos van a tener. Qué maravilloso es eso. Pero hermanos, eso no lo es todo en la vida. Eso va a ser pasajero. La decisión que tú y yo tenemos que tomar es dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Si llegamos a creer en Cristo Jesús, vamos a pasar nuestra eternidad en la gloria de Dios. Pero si le llegamos a rechazar, dice su palabra que la ira de Dios está sobre aquel que le rechaza. ¿Qué hacer esa decisión? Puede que sea la más pequeña, pero es la más importante el día de hoy. Y simplemente tú puedes decirle, cierra tus ojos, y si tú crees que el Señor Jesús vino, murió por ti y resucitó al tercer día, hoy puedes tener la vida eterna. Es tan sencillo como eso. A veces tenemos miedo, hermanos, de hablar de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y ese es el número 6, el llamado al arrepentimiento. El Señor Jesús quiere que nos arrepintamos y volvamos al primer amor. Recuerda, por tanto, dice el versículo 5, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? El querer ser igual a Él, el querer andar como Él, el compartir a otros de Él. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te has arrepentido. Pero tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, número 7. Y Él tiene una recompensa para los creyentes y para la iglesia que se arrepiente. Dios tiene algo grande y maravilloso para esta iglesia y para ti también. Mira lo que dice en su palabra. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El disfrutar la vida eterna es para aquel valiente que no desmaya. El disfrutar de la vida eterna es para aquella iglesia que sale y permanece en el primer amor, que sí está pendiente del edificio, que sí está pendiente de las obras adentro de la iglesia, pero que está más pendiente y que su corazón está ferviente por aquellos que se están perdiendo. Es importante que permanezcamos en el primer amor. Yo no sé, hermanos, yo no sé si tú has dejado tu primer amor, pero yo te invito el día de hoy, como dice la palabra de Dios, arrepiéntete.
Si el día de hoy estás dispuesto a arrepentirte y a retomar el primer amor, porque Dios tiene algo grande para ti. Les voy a invitar que cierren sus ojos, que inclinen su rostro. Y si el día de hoy, amado hermano y amigo, tú no has invitado al Señor Jesucristo a venir a ti, yo quiero decirte lo siguiente. Él está esperando por ti en este día, en esta mañana. Él ha esperado desde que tú naciste y de hecho, Él ya te conocía desde el vientre de su madre. Él planificó toda una vida perfecta para ti. Aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, aunque tengas tristezas y ansiedades, el Señor Jesús está ahí para darte salvación y vida eterna. Si tú